¿Alguna vez has llegado al punto de decir en silencio, no puedo soportar más esta pelea? Esa oración que parece no alcanzar el techo, ese dolor que persiste, el miedo constante a que nada cambie. Quizás, al escuchar estas palabras, tus ojos ya estén cansados de llorar en secreto y tu corazón se ahogue sin saber dónde encontrar fuerzas. Pero, ¿y si te dijera que este mensaje no es solo un video más, sino una respuesta divina a tu angustia? ¿Y si hoy, solo hoy, Dios quisiera hablarte directamente? No por casualidad, sino porque vio tu dolor, porque escuchó tu clamor silencioso, y ahora te dice, deja todo en mis manos y descansa. Parece imposible descansar cuando todo a tu alrededor está en guerra, cuando tu alma se siente aplastada, cuando tu mente grita, cuando las circunstancias te asfixian. Miras al cielo y te preguntas, ¿hasta cuándo, Señor? La lucha ha sido constante, agotadora, invisible para los demás, pero devastadora por dentro. Intentas ocultarla, sonreír, seguir adelante, pero en tu interior hay un cansancio que las palabras humanas no pueden expresar. Y es en este escenario que una poderosa verdad está a punto de revelarse. Algo que pocos saben, algo que ha estado oculto durante siglos, pero que Dios mismo ahora quiere que descubras. Jesús te dice, no tienes que soportar esta lucha solo. Estoy aquí, deja todo en mis manos y descansa. Esta no es solo una frase bonita para consolarte, es un llamado divino, un llamado celestial a rendirte, confiar y finalmente descansar. Porque sí, has llegado a tu límite y justo cuando sientes que ya no puedes más, Dios interviene con una fuerza que no posees. No te llama a ser fuerte, te llama a confiar, a soltar, a descansar. Algo magnífico se revelará, algo que puede cambiar tu perspectiva de esta batalla. Pero primero, respira, siente. Permítete sumergirte en este momento sagrado. Este mensaje es para ti y lo que viene a continuación tocará a donde nadie más ha podido llegar. Respira hondo y abre tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar en este video podría ser justo la respuesta por la que has estado orando. Jesús te trajo aquí con un propósito. No llegaste a este mensaje por casualidad. Esta lucha que ya no soportas tiene una razón. Hay una salida, hay verdadero descanso, hay sanación para este dolor. Pero para que este mensaje llegue a otras vidas que también luchan en silencio, por favor, dale a me gusta a este video. Sí, darle a me gusta a este video es más que un simple clic, es un acto de fe, una forma de evangelizar, de permitir que otras personas, tan heridas como tú, también reciban este mensaje de esperanza. Si este mensaje te llega al corazón, declara tu fe en los comentarios. Escribe, Señor, dejo todo en tus manos y confío en ti. No tengas miedo de hablar. Aquí somos una comunidad unida por la fe y tu comentario puede fortalecer a alguien que está a punto de rendirse. Aquí no estás solo. Este canal es más que solo contenido, es un refugio espiritual. Si sientes que este mensaje te llega, suscríbete, porque aquí, cada día, Jesús tiene algo que decirte al corazón. Somos parte de algo más grande, y tú eres esencial en este camino. Jesús reveló algo muy importante sobre la situación que enfrentas, y necesitas escucharlo antes de terminar este video. Una verdad oculta durante siglos está a punto de ser revelada, y tiene el poder de transformar por completo lo que estás experimentando. Quédate hasta el final. No te desconectes ahora. Algo extraordinario está a punto de suceder. Prepárate. Las aguas del Mar Rojo se agitan ante Moisés. El viento implacable le roza el rostro, marcado por años de agotamiento, y tras él, el ejército egipcio se acerca furioso. El polvo que levantan los carros del faraón ya llega al campamento. El clamor del pueblo crece entre sollozos y gritos de miedo. Sintiendo el peso de liderar a miles con solo esperanza, Moisés observa cada rostro bañado por el pánico. El suelo bajo sus pies parece temblar con cada galope,
No hay salida visible, solo la sofocante sensación de estar completamente solo, frente a una multitud que depende de él, un mar que no se abre y enemigos que no cesan. El cansancio es más que físico, es la agonía de luchar sin descanso, de cargar con responsabilidades que oprimen el pecho, de experimentar el límite extremo de la soledad. La angustia es la misma que invade el corazón de quien, en el silencio de la noche, siente que nadie nota su batalla interior. Ese dolor sordo, la sensación de soportar luchas interminables sin que nadie le eche una mano. Quizás conozcas esa desesperación de Moisés, estar rodeado de problemas por un lado, amenazas por el otro y no ver escapatoria alguna. La mente agota todas las alternativas, el cuerpo clama ayuda, el alma anhela un alivio que nunca llega. Y en el colmo de la impotencia resuena la insoportable pregunta: ¿hasta cuándo lucharé solo? ¿La vida fue hecha para soportar este peso en solitario? ¿O existe una mano invisible capaz de soportar la carga, incluso cuando todos los demás se rinden? Esa noche, lo imposible era el único camino. Moisés no tenía recursos, ni estrategias modernas, ni aliados humanos. Solo tenía una orden: avanzar. En el silencio entre llantos, Dios le habla al corazón de Moisés como si le hablara al suyo. El Señor peleará por ti, solo necesitas descansar. Éxodo 14:14. Sí, el mensaje no es solo para un líder de hace milenios, es para todos los que agotan sus fuerzas, que miran el mar de la aflicción y a los enemigos del pasado, para aquellos que ya no pueden soportar solos el peso de las luchas diarias. Es para ti, que sientes que ya no te quedan fuerzas ni siquiera para pedir ayuda. La promesa está viva. Si pones tu camino en manos divinas, lo imposible se revela donde termina tu límite. El mar solo se abre cuando dejas de intentar resolverlo todo con tus propias fuerzas y entregas verdaderamente tu batalla a aquel que nunca ha perdido una guerra. El dilema de Moisés refleja el conflicto de quienes, en la vida real, se sienten sofocados por las presiones laborales, el miedo al fracaso, la responsabilidad de mantener una familia y el dolor de no ser escuchados ni comprendidos. ¿Cuántos viven así, intentando mantener una imagen de fortaleza, pero en su interior implorando ayuda? No es raro caer en la ilusión de que la victoria depende exclusivamente de nuestro desempeño, que descansar es señal de debilidad, que depender de Dios es debilidad o escapismo. Pero ¿cuántos se derrumban, física y emocionalmente, intentando ser sus propios salvadores? ¿No es este el mayor error de nuestro tiempo? Creer que la fortaleza significa nunca pedir ayuda, nunca descansar, nunca soltar el control. Si te han dicho que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, quizás te hayan ocultado la verdad más poderosa. Lo sagrado comienza cuando sueltas el control. El milagro no ocurre cuando demuestras ser incansable, sino cuando le confías a Dios el espacio donde solo habitaban el miedo y el cansancio. No se trata de ser invencible, se trata de permitirte descansar, sabiendo que hay promesas más grandes que cualquier adversidad. Cruzar el Mar Rojo no es solo una lección de historia, es una invitación radical para que dejes de luchar solo y experimentes lo que significa entregarlo todo en las manos del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te detuviste y creíste que Dios puede luchar por ti? ¿Cuántas veces la desesperación te ha acompañado cuando, de hecho, la paz estaba al alcance de la entrega genuina? Un descanso consciente en los brazos del Eterno. ¿No es hora de desafiar la mentira de que solo depende de ti? ¿O seguirás probando tus límites hasta el colapso? ¿O te permitirás confiar en que hay un propósito y una fuerza más allá de lo que puedes producir? Permítete sentir esta palabra como respuesta a tu agotamiento. El tiempo no cura todo tipo de dolor, pero entregar lo imposible a aquel que todo lo puede cambia el guión de tu historia. El mar se abrirá cuando dejes de intentar controlar cada paso,
y finalmente descanses en la promesa de que la batalla no es tuya, nunca lo fue. Pertenece a aquel que tiene todo el poder y define el final incluso antes del principio. Y si todo a tu alrededor te dice que no hay salida, quizás ese sea el momento exacto en que la puerta sobrenatural se abra de par en par ante tus ojos. El alivio nunca vendrá de la autosuficiencia, sino de la confianza en que incluso cuando te detienes, Dios sigue actuando. Y si crees que no hay descanso para quienes luchan con tanta intensidad, escucha una vez más. El Señor peleará por ti y estarás en paz. No se trata de abdicar de la responsabilidad, sino de comprender que entregar tus batallas al Todopoderoso es el camino más seguro para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu vida no tiene por qué ser una carrera sin fin, ni una serie de batallas solitarias. Dios está listo para actuar, pero debes dejar atrás el orgullo y aceptar que Él quiere y puede luchar por ti. Ahora, la pregunta que te queda es aún más profunda y desafiante. ¿No ha llegado el momento de ceder el control, de dejar de intentar cargar con todo solo, de descansar de verdad? ¿De verdad crees que solo depende de ti? ¿O te atreves a confiar en que, cuando te rindes, Dios hace posible lo imposible? Sé honesto contigo mismo, porque solo la verdad puede liberar un corazón cansado. Y si esta palabra ha resonado en tu alma, si sientes que ya no puedes soportar esta batalla solo, escribe en los comentarios como un acto profético de descanso. Dios, entrego mi lucha en tus manos. Transforma tu comentario en un altar de rendición, marcando este día como el comienzo de un viaje de descanso sobrenatural. Lo que viene después puede desafiar todo lo que siempre has creído sobre la fuerza y el control. Y aquí hay algo que casi nadie nota al observar las luchas más profundas. Hay una puerta de paz que solo se abre para quienes finalmente dejan de luchar solos. ¿Estás listo para cruzar esa puerta? Pedro tiembla en el frío gélido del amanecer de Jerusalén. El patio está lleno de sombras, voces susurran sobre el destino de Jesús y el pánico se extiende entre los discípulos dispersos. Al fondo, el fuego de las promesas rotas arde en su pecho. Cada mirada curiosa parece una acusación. Cada crepitar en el fuego es como el eco de su propio corazón a punto de estallar. El miedo al futuro domina sus venas, un terror paralizante, no a la muerte, sino a la posibilidad de perder todo en lo que creía. Cuando la criada lo señala con el dedo, Pedro siente el peso aplastante de la impotencia, la angustia de la soledad, el sudor frío de quien sabe que la vergüenza lo atormenta. ¿No eres uno de ellos? La pregunta hiere más que cualquier látigo. 3 veces la negación le desgarra los labios y, a lo lejos, un gallo canta, como un veredicto irrevocable sobre su vida. En ese momento, Jesús se gira. 2 miradas se encuentran, una de derrota absoluta, la otra de misericordia insondable. Y el Señor se volvió y miró a Pedro. Lucas 22:61. No hay palabras, solo una silenciosa invitación a dejar el peso mortal de la culpa en manos de quien todo lo ve. En ese momento, Pedro es como tantos que ya no soportan el peso de sus propios errores, que desean desesperadamente escapar de sí mismos, tratando de encontrar alivio en cualquier cosa que adormezca el dolor. Es imposible no sentir la identificación, porque ¿quién no ha prometido fidelidad y ha fallado? ¿Quién no ha jurado ser diferente solo para encontrarse quebrantado por la debilidad, recayendo ante la tentación, la ira, la cobardía, el miedo? La mirada de Jesús es lo que separa la culpa de la desesperación. Sin importar la gravedad del error ni la profundidad de la herida, Pedro encuentra allí la fuente de todo descanso, una esperanza que trasciende la lógica, un mensaje que Dios te da hoy, que no hay caída tan profunda que el amor no pueda alcanzar, ni lucha tan ardua que no pueda entregarse a un Salvador que restaura por completo. ¿Cuántas veces te has visto atrapado en este ciclo de autocondenación, creyendo que ya no mereces empezar de nuevo?
sintiéndote indigno del perdón o intentando compensar tus caídas con esfuerzos humanos. Y si el verdadero descanso no residiera en el autocastigo, sino en confiar en que hay suficiente gracia para quienes están al límite de sus fuerzas. Es común escuchar que el tiempo cura todas las heridas. Pero, ¿y si no fuera del todo cierto? ¿Y si solo el toque de Jesús, que mira en lo profundo del alma y ve todo sin condenación, fuera capaz de acabar con el tormento interior que ninguna autoayuda puede resolver? Mira a Pedro. En lugar de ser descartado, fue llamado de vuelta, restaurado, enviado a liderar. El remordimiento dio paso a la reconciliación. La vergüenza se transformó en propósito y lo que parecía el final se convirtió en un nuevo comienzo. Esta es la respuesta para quienes sienten el cansancio de las batallas internas. Dios te llama a descansar, no porque ignore tus errores, sino porque ya ha decidido que ningún fracaso es mayor que su poder para restaurar. Quizás estás convencido de que debes pagar por lo que hiciste y por lo tanto no te permites vivir libre de culpa. Pero, ¿y si la única manera de encontrar paz es aceptar que solo Jesús puede reconstruir lo que has destruido? Es revolucionario pensar así, porque desafía todo lo que el mundo enseña sobre el merecimiento. ¿Es tu insoportable lucha un síntoma de orgullo, de intentar resolver las cosas solo, de no aceptar la bondad del perdón? ¿O es hora de finalmente dejarlo todo en sus manos y confiar en que el descanso no es pasividad, sino entrega total? Siente el impacto de estas palabras, y el Señor volvió y miró a Pedro. Esa mirada aún trasciende siglos, se encuentra con tus ojos cansados y dice, no ha terminado para ti. La verdadera liberación nace del reconocimiento de la propia incompetencia. Es en ese momento, cuando ya no soportas luchar solo, que Dios te ofrece descanso, no a través de la fuerza, sino a través de la rendición. Pedro llora amargamente, pero su lamento es el terreno fértil donde florece una vida transformada. En lugar de la vergüenza, nace la valentía. En lugar del miedo, la confianza en que todo puede ser diferente, porque la carga ya no está sobre tus hombros, sino en las manos de aquel que venció todo fracaso en la cruz. Si sientes que has cometido demasiados errores, que nadie te comprende, que el arrepentimiento se ha convertido en un círculo vicioso, escucha. La misericordia de Dios es infinita. Si el dolor de la culpa te atormenta, no intentes llevar este peso solo. Escribe tu oración sincera en los comentarios, un grito de ayuda, una confesión. Declara con valentía, Jesús, necesito tu mirada sobre mí. No es momento de ocultar tus debilidades, sino de exponerte a la luz sanadora. Recuerda, las batallas no ganadas son precisamente las que Dios transforma en poderosos testimonios cuando decides confiar en sus promesas. ¿Y si te dijera que hay una revelación oculta en la historia de Pedro, capaz de cambiar para siempre tu percepción del fracaso? El secreto es que Jesús no se da por vencido con quienes han caído. El camino a la restauración se logra encontrando la gracia, no el mérito. Muchos creen que Dios solo acepta a los ganadores, pero la historia de fe más impactante es que Él se fortalece donde nosotros somos débiles. Dejar la carga en manos de Dios es el comienzo del verdadero descanso. Es aceptar que, incluso ante el peor error, hay un mañana que Él mismo restaura. Esta verdad puede parecer radical, pero es precisamente lo que transforma las derrotas en nuevos comienzos. Si la culpa te impide avanzar, quizás sea hora de romper el ciclo. Seguir castigándote es una señal de humildad o simplemente una falta de fe en la obra de Jesús. La invitación que resuena desde ese patio hasta hoy es ríndete, suelta el control, abandona el pasado y abraza el futuro que solo la misericordia puede abrir. No luches más contra ti mismo. Abraza la paz que nace cuando todo se pone en manos del Salvador. Deja que la mirada compasiva de Jesús sea el punto de partida de tu sanación. Pero eso no es todo.
Hay una dimensión aún más profunda en este descanso que casi nadie experimenta, simplemente por falta de la valentía de rendirse verdaderamente. Lo que sigue puede revelar el secreto último de una liberación que va más allá de cualquier expectativa. Ella permanece allí rodeada de miradas que pesan más que cualquier piedra en manos humanas. El suelo de Jerusalén es áspero bajo sus pies descalzos, marcado por el polvo y la vergüenza. Su corazón late como un tambor ante un tribunal ávido de justicia, pero sediento, en realidad, de sangre y escándalo. El escándalo no es solo suyo, es de todos, pero ella es la expuesta, sola en el centro del círculo. Los fariseos, endurecidos por su fingida santidad, susurran entre sí y alzan la voz para gritar su condena. Ella está allí, con su pasado al descubierto ante todos, atrapada en el momento más oscuro de su historia, creyendo que nada borrará jamás esa marca. Cada segundo que pasa es un tormento, y el silencio del cielo resuena junto al zumbido del miedo. ¿Es posible que alguien cargue con semejante peso sin derrumbarse? ¿Cuántos de nosotros vivimos encadenados a recuerdos que insisten en definirnos, viviendo como si cada error del pasado fuera una sentencia definitiva e irrevocable? Los fariseos no solo ven a una mujer, ven un símbolo de todo lo que rechazan, una oportunidad para poner a prueba a esta Galilea que desafía las estructuras del poder religioso. La atmósfera se electriza con una cruel expectativa. Todos quieren ver el veredicto, el castigo, quizás un espectáculo. Su pasado se exhibe como trofeo de la hipocresía, su dolor se convierte en munición para argumentos teológicos. Los ojos de esos hombres no buscan redención, buscan la confirmación de su propia superioridad. ¡Qué amarga ironía! Son ellos, y no ella, quienes se han convertido en verdaderos prisioneros de sus propios defectos, solo que lo ocultan tras mantos y hermosas palabras. ¿Cuántas veces has sentido también que la multitud de tus pensamientos te apedrea cada día, trayendo de vuelta viejas historias, cicatrices abiertas, un tribunal interminable dentro de tu mente? Jesús está ahí. No presiona, no se apresura. Su presencia rompe la atmósfera pesada, pero no con gritos, sino con un silencio radical. Se inclina al suelo, escribiendo algo que nadie lee, pero que todos sienten. La mujer, arrastrada, esperando la destrucción, pesca en sus ojos una clase de paz que nunca ha encontrado en ningún otro lugar. No hay condenación allí, solo verdad y gracia. Con una simple palabra, Jesús desmantela todo el teatro del odio. Que el que esté libre de pecado sea arrojado al fuego. El silencio se vuelve insoportable y, uno a uno, los acusadores se van. Solo queda ella, el pasado, y esa mirada que lo dice todo sin decir nada. No te definen tus fracasos. No eres la suma de tus errores. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. No hay voz más poderosa que esta para liberar, para transformar un corazón aplastado por la culpa en nueva vida, en verdadera esperanza. ¿Cuántos de los que nos observan llevan esta carga secreta? Miedos enterrados, fracasos ocultos, viejas historias que parecen tener el poder de impedir cualquier nuevo comienzo. Quizás pienses que este peso es solo tuyo, pero millones viven con el mismo dolor, paralizados por el miedo a nunca ser aceptados, a nunca liberarse de lo sucedido. El pasado puede ser una prisión asfixiante, pero es Jesús quien tiene las llaves. Dios te dice hoy, ya no necesitas luchar solo, ya no necesitas defenderte de las piedras invisibles que otros y tú mismo lanzan. La invitación es clara, dejar todo en sus manos, descansar en una gracia que nadie más ofrece realmente, ni siquiera quienes prometen comprensión y lanzan piedras detrás de sonrisas. ¿Crees, incluso después de todo, que Dios puede realmente transformar tus cicatrices en testimonios vivos? ¿O tu vergüenza tiene más poder que su perdón? El avance ocurre precisamente en este punto.
en el momento en que te das cuenta de que no son las opiniones de los demás ni tus propios fallos los que tienen la última palabra. La conmoción de la gracia es casi incomprensible. Nadie esperaba que Jesús dijera eso. Donde todos veían solo condenación, Él vio la posibilidad de una nueva vida. Él no ignora tu historia, pero tampoco la usa para avergonzarte. Transforma las cicatrices en signos de superación, no en grilletes. Esto no es anestesia emocional ni un gesto piadoso que ignore el dolor real. Es un llamado profundo a la confianza, a atreverse a empezar de nuevo, a renunciar al autocastigo perpetuo que solo destruye desde dentro. La mujer del texto bíblico no fue la única en escuchar esta invitación. Esta es la promesa extendida hasta hoy, a ti que escuchas y sientes latir con fuerza tu corazón ante la posibilidad de ser verdaderamente libre. El reto en este camino es romper con una cultura que adora exigir la penitencia eterna, que celebra exponer los errores ajenos mientras oculta sus propias fallas. Quizás creciste escuchando que quien se equivoca paga por lo que hizo, e incluso te convenciste de que mereces el sufrimiento que llevas. Pero el Evangelio no vino a sostener cadenas, vino a abrir puertas. Hay una diferencia radical entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento paraliza y te mantiene atrapado en el error. Pero el verdadero arrepentimiento, cuando se pone en manos de Jesús, abre un horizonte de restauración, sanación y paz. Quizás nunca lo hayas escuchado tan claramente, pero está escrito: ni yo te condeno. No hay fórmula mágica, ni autoayuda, paso a paso. Hay una entrega radical y un descanso que solo quienes están cansados de luchar pueden experimentar verdaderamente. No es casualidad que tantos permanezcan atados al pasado, porque en el fondo creen que no merecen una segunda oportunidad. Esta mentira se arraiga sutilmente, plantada por voces externas y alimentada por el miedo interior. Pero hoy estás llamado a entregar esta carga. No importa si tu error es de esos que nadie perdona o incluso si nunca se lo has confesado a nadie. La invitación de la gracia es para todos. Jesús está ante ti, no para condenarte, sino para levantarte. Lo que realmente determina tu futuro no es lo que has dejado atrás, sino la disposición a confiar en que, en las manos del Señor, incluso las historias más dolorosas pueden redirigirse para bien. Por eso quiero retarte. No es orgullo creer que tu error es tan grande que ni siquiera Dios puede redimirlo. ¿Es realmente humildad permanecer en la culpa eterna? ¿O hay algo más profundo que experimentar, una paz que nace cuando finalmente decides dejar el pasado al cuidado de aquel que te conoce completamente? La verdadera liberación no es un proceso interior solitario, es un regalo que recibes cuando te liberas de las ataduras, cuando dejas de intentar justificarte y simplemente descansas en lo que Él ya ha hecho por ti. ¿Ves cómo esto redefine tu valor? No importa lo que piense la multitud, ni siquiera lo que tú pienses de ti mismo. Lo que importa es lo que Dios declara. Y Él dice: no te condeno. El momento de asombro no está en escapar milagrosamente de los acusadores, sino en la permanencia de una paz que nadie puede arrebatar. Esta paz, esta oportunidad de un descanso genuino, es lo que te permitirá vivir sin miedo a revivir eternamente viejos traumas. El verdadero mensaje es este: por fin puedes descansar, porque quien te defiende no está limitado por opiniones, tradiciones ni juicios humanos. Cuando decides confiar, descubres que luchar solo fue en vano y que, de hecho, puedes dejar atrás la carga. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si realmente creyeras que la voz de Dios vale más que todas las condenaciones del mundo? Esa es la invitación de hoy. Si sientes que este mensaje ha traído luz a tu prisión, escribe un compromiso en los comentarios. Dejo mi dolor en las manos de Jesús. Da este paso visible de fe, no por lo que piensen los demás,
sino como una señal de que crees en la sanación y la libertad que Él ya ha declarado sobre tu historia. Si esto te conmovió, dale a me gusta y comparte este video como un acto de esperanza. Nunca se sabe quién está esperando este mensaje para finalmente ser libre. Permite que Dios use tu gesto como semilla de transformación para otra vida. Prepárate, porque lo que se esconde tras esta antigua historia es mucho más que un alivio temporal. Existe la posibilidad de un nuevo comienzo tan radical que desafía todo lo que la lógica humana espera de la religión, la justicia y la culpa. No te detengas aquí. Te espera una revelación aún más profunda sobre el poder restaurador, lista para revolucionar tu vida si estás dispuesto a continuar este viaje de confianza y entrega. El hijo se desploma en el camino de tierra, con el polvo adherido al sudor de su rostro, su respiración temblorosa. El peso de la vergüenza es casi palpable. En sus manos solo quedan las cicatrices de lo que él mismo destruyó. Lejos de casa, lejos de la dignidad, lejos de cualquier esperanza. No queda orgullo, solo la cruel voz del arrepentimiento resonando. Ya no mereces nada, eres indigno incluso del amor de tu propio padre. Y cada paso, cada recuerdo de la decisión equivocada, cada noche de hambre, cada mirada de desprecio recibida de extraños en la ciudad lejana, todo grita una cosa: fracaso. ¿Quién ha probado alguna vez la amargura de querer volver, pero temiendo no ser aceptado? ¿Quién ha mirado al techo durante horas, deseando reescribir su propia historia? Hay heridas tan profundas que incluso rezar parece audaz. Pero entonces emerge el recuerdo del hogar, el olor a pan fresco, el rostro marcado de su padre. Su corazón late más fuerte, pero también tiembla, porque la voz de la culpa nunca se calla. No mereces nada de esto. ¿De verdad queda alguna posibilidad de aceptación después de todo esto? ¿Y si lo que te han enseñado sobre la implacabilidad de Dios es erróneo? ¿Y si el Padre no solo es justo, sino infinitamente misericordioso? En el camino de regreso, cada paso del hijo pródigo es una mezcla de esperanza y miedo. Su cuerpo está exhausto, su mente consumida por las dudas. ¿Y si mi padre me rechaza? ¿Y si me echa de la propiedad? ¿Puedo al menos ser tratado como un sirviente? Estas son preguntas tan familiares para cualquiera que haya sentido el peso de no poder soportar más esta lucha, de cargar con el fracaso como su identidad. Pero allí, en la curva del camino, algo explota y desafía todas las reglas humanas. El padre ya está observando, esperando. No fue la súplica del hijo lo que lo conmovió. No fue la confesión bien elaborada. Fue el amor, un amor que percibe desde lejos, que corre al encuentro de la miseria, que ignora el olor a pocilga, que no exige, que no pide justificaciones. Simplemente acoge, simplemente abraza. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él. Corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Lucas 15:20. Esta es la respuesta divina a la pregunta silenciosa: ¿aún hay lugar para mí aquí? El abrazo del Padre no es solo un gesto cariñoso, es una restauración inmediata de la dignidad, la ruptura del ciclo de autodesprecio, el milagro de transformar la vergüenza en honor. El hijo no necesitó rogar para ser aceptado, recibió un festín, no necesitó demostrar nada, encontró lo que su cansancio más anhelaba: descanso en los brazos del amor incondicional. ¿Cuántas personas viven así hoy, sintiéndose indignas del perdón, imaginando que su error es imperdonable, cargando con la identidad de alguien que le ha fallado a Dios? El acusador susurra que la distancia es insalvable, que no hay vuelta atrás, que las manos de Dios no se extienden a alguien tan quebrantado. Pero lo que Jesús enseña es radical. El Padre no solo te ve, te espera, fija su mirada, llena de ternura, precisamente donde crees que no mereces mirar.
La restauración no llega tras un largo proceso de autorreparación, sino que brota del momento en que decides volver, aunque sea con dudas. La gracia del Señor no depende de un historial limpio, sino de un corazón que acepta ser amado incluso en la culpa. La carga que intentas llevar solo puede abandonarse sin reservas a los pies del Padre, por mucho que la vergüenza te lo pida a gritos. No necesitas ganarte lo que ya se te ha dado gratuitamente. Este es el descanso que tanta gente desconoce. Dejar de luchar por merecer amor, porque el amor ya corre a tu encuentro. ¿Cuántas veces te encuentras creyendo que ya no hay esperanza para tu historia? ¿Cuántas veces has interiorizado la idea de que Dios solo acepta a quienes nunca han cometido errores graves? ¿No es ese el mayor engaño religioso? Creer que la misericordia del Todopoderoso tiene límites, como si fuera compatible con nuestros estándares humanos de justicia. Pero la verdad es que Dios te dice hoy, no cargues solo con el peso de la indignidad. No intentes conquistar lo que ya te pertenece por gracia. No te escondas tras excusas. No permanezcas en el desierto del autoabandono. El regreso del hijo pródigo no fue motivo de celebración. Estuvo marcado por la vergüenza, la incertidumbre y el temor al juicio. Y sin embargo, la reacción del Padre trastoca toda lógica. No solo acepta, sino que restaura. No solo da la bienvenida, sino que celebra. El anillo en su dedo, la túnica nueva, el banquete, todos son señales de que el verdadero descanso no reside en no equivocarse nunca, sino en aceptar ser amado a pesar de las heridas. ¿No es eso precisamente lo que muchos necesitamos oír ahora mismo? Que la carga de aparentar siempre fortaleza o santidad no proviene de Dios, sino de las expectativas humanas. Que quienes han tropezado encuentran aceptación, no reproche, en los brazos de aquel que nunca ha dejado de identificarte como hijo. Puede que te sientas demasiado lejos, pero para aquel que ve el corazón, la distancia física no significa nada. El Padre corre hacia ti. No importa lo que digan, no importa lo que hayas hecho, no importa la condición en la que llegues. Él restaura lo que tú mismo juzgaste irreparable. Parece demasiado radical, parece demasiado fácil, pero no es eso lo que desafía toda lógica religiosa. Que el corazón del Señor se conmueve de compasión en el mismo momento en que decides dejar de luchar solo y entregar la carga en sus manos. El descanso no nace de una vida perfecta, sino de la certeza de que, incluso en medio de los escombros de tus propios errores, sigues siendo el blanco de la mirada vigilante de Dios. Detente y pregúntate, ¿realmente crees que su amor depende de tu desempeño? ¿O es posible que la mayor lucha sea simplemente aceptar ser amado? Comenta ahora, Padre, regreso a tus brazos. Haz de esto un acto público de fe. Una ruptura con las ataduras de la autocrítica que solo profundizan el vacío. ¿Estás dispuesto a desafiar el orgullo y declarar humildemente que crees que el abrazo del Padre es para ti? Esto, sin embargo, es solo un fragmento del misterio del amor divino. Muchos se pierden en los pasillos de la culpa, pensando que solo pueden descansar cuando son perfectos. Otros creen que el tiempo cura todas las heridas, pero la Biblia lo demuestra. Es el Padre quien sana, es el perdón gratuito el que cura, es la aceptación incondicional la que libera. Y si la lucha por la dignidad no se gana con la fuerza, sino con la rendición. Y si el mayor descanso no proviene de la conquista, sino de la confianza. Hay algo profundo aquí. Algo que puede redefinir todo tu camino. Porque si entiendes lo que realmente sucede cuando regresas al Padre, incluso las heridas más antiguas pierden su poder de definirte. Pero eso no es todo, porque hay dolores aún más íntimos que nadie nota a primera vista. Y lo que viene después puede sacudir certezas que nunca te atreviste a cuestionar. En el corazón palpitante de Jericó, la multitud palpita por las calles, murmullos que cortan el aire pesado con expectativas y miradas sospechosas. Pero hay un hombre,
acurrucado a la sombra de su propia culpa, diminuto no solo en estatura, sino aplastado por el peso de los ojos que lo juzgan. Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, sabe que su presencia allí nunca será bienvenida. El sudor le gotea la frente, no por el calor, sino por la antigua vergüenza que se aferra a su piel, esa sensación de no pertenecer, de ser marcado como alguien indigno de una mirada misericordiosa, alguien que carga, cada día, con el peso de las decisiones equivocadas. Se escabulle, intenta ver a Jesús, pero no solo la multitud, sino su propia historia se lo impide. La vergüenza es un muro invisible, más alto que cualquier obstáculo físico. Aísla, sofoca, anula sueños y gestos de esperanza. El público, tan atento al espectáculo de la muerte del maestro, ignora o peor aún, desprecia a ese hombre que, a sus ojos, no merece redención alguna. Nunca le dieron un lugar en la fila, nunca le dieron espacio para que hablara su corazón. Zaqueo siente el peso de esas miradas de desprecio y por un instante piensa en rendirse. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en esta misma batalla interior, paralizados por un pasado implacable, por el miedo a ser vistos no por quienes somos, sino por quienes fuimos? ¿Cuántos esconden sueños bajo la vergüenza, sofocando sus propias almas para evitar el riesgo de otro rechazo? Pero es en este torbellino de dolor y soledad que surge algo improbable, un impulso que lo lleva a trepar a un sicómoro, un gesto que podría parecer ridículo a un hombre adulto, pero que allí se convierte en su único puente posible hacia un atisbo de esperanza. En la copa del árbol, Zaqueo no solo intenta ver a Jesús, intenta distanciarse, aunque sea por unos metros, de la misma insignificancia que lo atormenta. Y es precisamente desde la cima de este acto improbable, este intento casi infantil de escapar de las miradas de desaprobación, que le sorprende la mirada de quien no se distrae con la multitud. Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Palabras que resuenan como un trueno en el silencio de la vergüenza. Jesús, entre tantos rostros, lo llama por su nombre. No señala con el dedo, no acusa, no pide justificaciones, simplemente llama, acoge, desea estar cerca. Es en este encuentro que todo cambia. La vergüenza, esa fuerza viscosa que paraliza, pierde su autoridad ante una voz que ve más allá del pasado y reconoce el valor oculto bajo tantas capas de dolor. Dios te dice hoy, tú que como Zaqueo llevas las marcas del rechazo, que has dejado de intentarlo por miedo a ser humillado de nuevo, necesitas escuchar esta verdad. La voz de Jesús no resuena para exponerte, sino para restaurarte. La vergüenza no es una sentencia eterna. No hay dolor, ninguna lucha, ningún pasado que pueda resistir la llamada de quien te conoce por nombre y quiere entrar en tu casa, en tu historia, incluso cuando todos dicen que no lo mereces. ¿Cuántas veces el miedo a ser visto bloquea tu vida, tus relaciones, tus sueños? ¿Quién te enseñó que solo quienes nunca se han equivocado son dignos? No es hora de abandonar esa creencia y, como Zaqueo, permitirte un movimiento valiente, por frágil que sea, hacia quien puede transformar tu historia. El mensaje que Jesús trae no es de condenación, sino de restauración. Él te separa de la multitud y busca tu presencia, no a pesar de la vergüenza, sino precisamente para sanar esa herida. Siente cómo la llamada de Jesús es personal, aborda directamente el punto doloroso y no una invitación genérica. Él conoce tu nombre, tus caídas, tus noches de insomnio, tus lágrimas ocultas, y aún así dice, hoy debo ir a tu casa. Esto es más que palabras, es el anuncio de una nueva etapa, en la que la vergüenza deja de ser identidad y la presencia de Dios reemplaza al dolor. Descansar en este contexto es recibir la mirada de quien no juzga, sino que eleva. Es dejar que las manos divinas y no el autocastigo sean las responsables de la transformación.
es finalmente entregar lo que queda del orgullo derrotado y un corazón encogido en las manos de quien nunca deja de restaurar. Y tú, que quizás estés escuchando esto con el corazón apesadumbrado, pregúntate, ¿hasta cuándo la vergüenza determinará tu futuro? ¿No es hora de subir al árbol, exponerte al ridículo de la esperanza y experimentar el poder de quien rescata historias? Quiero desafiarte. ¿Es este peso realmente una señal de humildad o es solo una prisión que Dios nunca te pidió que llevaras? Escribe ahora en los comentarios, en un acto de valentía, le abro mi casa a Jesús como señal pública de que has decidido romper el ciclo de la vergüenza y dar paso al descanso y la sanación del Señor. Tu declaración puede ser solo el paso que falta para que se abran las puertas de la liberación. Porque créeme, lo que Jesús hace por Zaqueo no es una excepción, es una promesa viva para todos los que se atreven a dejarlo todo en sus manos y descansar en la certeza de que el amor es más grande que cualquier pasado doloroso. Y si crees que lo has visto todo con esta historia, prepárate. Lo que sigue es una verdad aún más profunda sobre el poder de Dios para cruzar muros invisibles y transformar destinos. Marta arrastraba sus sandalias por el suelo de tierra batida de la casa, con el corazón acelerado como si fuera a estallar en cualquier momento. El olor a pan recién horneado se mezclaba con su creciente nerviosismo, mientras platos, cubiertos y ánforas se movían constantemente. Había tanto que hacer, tanto que resolver, tanto que presentar al maestro que había llegado a Betania. Pero en el centro de la habitación, María, su hermana, permanecía inmóvil, sentada con la mirada fija en Jesús, como si el tiempo, la rutina y las exigencias no la afectaran. Las palabras de Marta, entre la indignación y el cansancio, estallaron en un susurro angustiado. «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». Esa súplica, cargada de ansiedad y frustración, era más que una exigencia dirigida a su hermana. Llevaba consigo el peso de las expectativas, el miedo a no ser suficiente, la presión de tener que complacer a todos para no ser rechazada, ignorada o criticada. Fue el grito silencioso de alguien agobiado por la urgencia de cumplir expectativas y la amenaza de no estar a la altura, sintiendo que la lucha nunca termina, que el descanso es una promesa que siempre se pospone. ¿Ya no aguantas esta lucha? Estas palabras resuenan no solo en Marta, sino en tantos corazones hoy, sofocados por la ansiedad de no fallar, de no quedarse atrás. ¿Cuántas veces este sentimiento te ha paralizado, agotado, te ha hecho creer que todo depende solo de tu esfuerzo, que la aceptación y el valor solo llegarán cuando todo sea perfecto, cuando todos estén satisfechos? Es como si hubiera una voz, día y noche, que dijera: si descansas, serás olvidado. Si te detienes, lo perderás todo. Si no muestras fuerza, serás rechazado. Esta ansiedad insidiosa roba la paz, oscurece la belleza del presente y transforma incluso lo sagrado en una tarea pesada. ¿Cuántas lágrimas han caído en silencio, solo por sentir que nadie ve la desesperación de tu alma, el profundo deseo de ser simplemente acogido y amado incondicionalmente? Jesús le respondió a Marta con ternura, pero también con una verdad incisiva. Marta, Marta, te preocupas y te afliges por muchas cosas, pero solo una es necesaria. En ese momento expuso la raíz del dolor, la preocupación excesiva, el intento desesperado de controlarlo todo para sentirse segura, la prisa incesante que enmascara un corazón sediento de aceptación y descanso. Cristo no reprendió a Marta por querer servir bien, sino que mostró que el verdadero descanso, esa paz que acalla la tormenta interior, solo se encuentra cuando dejamos de luchar por ser amados y simplemente nos dejamos amar por Él. No se trata de actuar, sino de estar presente.
No se trata de llevar todas las cargas, sino de ponerlas en las manos de aquel que dice: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar». Ahí reside precisamente el secreto del alivio. La invitación de Jesús a Marta es la misma que, a través de los siglos, llega a ti hoy, gritando con más fuerza que cualquier miedo al rechazo, más fuerte que cualquier ansiedad de no ser suficiente. La promesa resuena: «El que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás». Juan 4:14. Él no ofrece una tregua pasajera ni un alivio temporal. Se presenta como una fuente permanente, supliendo ese vacío que ninguna aprobación humana puede llenar, saciando la sed de reconocimiento que te hace correr sin parar y sentirte constantemente marginado. Y si tu mayor lucha no son las tareas externas, sino el peso invisible de tener que demostrar constantemente que mereces ser amado, ¿por qué crees que solo recibirás atención y amor si eres perfecto, impecable e incansable? ¿De verdad quiere Jesús verte exhausto, intentando alcanzar un estándar inalcanzable? ¿O está Él, ahora mismo a tu puerta, listo para tomar el control de todo lo que te agota, prometiendo que cuando sueltes la carga, descanses en su presencia y te alimentes con lo que solo Él puede dar? El miedo al rechazo desaparecerá. Es fácil creer que el descanso es para quienes ya han ganado, para quienes lo tienen todo bajo control. Pero Jesús lo revierte todo. Él da descanso no a quienes ya han llegado, sino a quienes están cansados de intentar llegar solos. No se fija en tu rendimiento, sino en tu corazón sediento. No exige resultados, sino presencia. Por lo tanto, descansar es un acto de fe, de audacia, de valentía. Significa dejar de buscar la identidad en lo que haces o en lo que piensan los demás, y aceptar que en Cristo ya has sido aceptado, ya eres amado, ya estás seguro. El poder de Jesús no solo reside en aliviar las circunstancias, sino en transformar la experiencia interior de quienes lo encuentran. Él es la garantía de que nada ni nadie puede arrebatarte lo que Él ofrece. Por mucha ansiedad que persista, por mucho que el miedo al rechazo intente convencerte de que estás solo, la voz de Jesús rompe el ciclo y declara: «Déjalo todo en mis manos y descansa». No es pasividad, es confianza. No es negligencia, es entrega. No es rendirse, es dejar que Dios guíe lo que no puedes controlar. Detrás del deseo de agradar, siempre se esconde el miedo al rechazo. Detrás de la agitación, la sed de ser visto y amado. Pero es en la vulnerabilidad, en el acto de detenerse y escuchar la voz de Jesús, que todas las mentiras se derrumban. ¿Has considerado alguna vez que, al intentar ser perfecto para ser aceptado, solo te alejas de la paz que Dios prometió? ¿No es hora de romper con esta lógica cruel y permitir que el amor de Cristo, demostrado en la cruz, sea suficiente para calmar tu corazón? Si Dios te dice hoy que lo dejes todo en sus manos, ¿por qué insistir en cargar solo con lo que te destruye por dentro? Si te promete descanso, ¿por qué aceptar vivir eternamente cansado? La verdadera liberación reside en reconocer que tu lucha terminó en la cruz y que desde entonces no hay nada más que demostrar, solo una invitación a aceptar, a ser amado a pesar de todo, a descansar aunque el mundo te diga que no debes detenerte, a confiar incluso cuando parezca una tontería soltar las riendas. Si este mensaje reveló algo profundo en tu corazón, escribe en los comentarios: «Elijo descansar en el amor de Jesús». Haz de esto una declaración pública de libertad, un paso audaz para romper el ciclo eterno de ansiedad y rechazo. ¿Cómo te sientes al leer estas palabras? ¿Te imaginas tu vida sin este peso? ¿Tienes el valor de soltar el control y dejar que Dios te muestre lo que significa vivir libre del miedo a no ser suficiente? Comparte tu decisión, tu duda, tu esperanza. Deja que otros también vean que no están solos.
¿Y si te dijera que hay una revelación aún más profunda sobre cómo Jesús transforma la ansiedad en paz? Lo que está a punto de mostrarse podría desmantelar por completo todas las defensas que has construido a lo largo de los años. El secreto del descanso absoluto va más allá de lo que muchos imaginan. Prepárate, porque el siguiente paso podría ser un punto de inflexión en tu camino de fe. David yace en el suelo frío, con la ropa manchada por el polvo del sufrimiento. Cada latido pesa más que el anterior. El palacio que una vez simbolizó la victoria ahora resuena vacío, dominado por la densa sombra de una culpa insoportable. No puede escapar del recuerdo de Betsabé, ni de la mirada de Urías, ni del dolor abrasador de haber traicionado la confianza de Dios. Su reino, antaño motivo de orgullo, parece lejano, como si cada conquista hubiera sido borrada por la marca indeleble del error. El silencio ensordecedor del amanecer lo oprime. ¿Dónde están las promesas de paz? ¿Dónde se ha ido su fuerza de guerrero invencible? David ya no puede soportar el peso de lo que ha hecho, no encuentra descanso ni siquiera al cerrar los ojos. La carga es tan grande que su cuerpo se dobla y su espíritu gime. ¿No soportas más esta lucha? Casi oye esta pregunta resonando en su pecho destrozado. ¿Qué pasa si, en el fondo, ya te has sentido así, sofocado por el remordimiento, como si no hubiera perdón para tu historia? ¿Es la culpa realmente una señal de conciencia o solo de condenación eterna? Lo que pocos entienden es que la raíz de la lucha de David no era solo el arrepentimiento, sino el miedo a no volver a sentir la presencia de Dios en su interior. La vergüenza lo aísla. Amigos, consejeros, familia, nadie pudo invadir esta prisión íntima. ¿Alguna vez has sentido que nadie puede ayudarte porque el verdadero abismo está dentro de ti? ¿Que, por mucho que intenten consolarte, nadie toca la raíz de tu desesperación? David se rasga las vestiduras, pero su corazón parece irremediablemente sucio. Llega a su límite. La única salida, clamar por misericordia. El rey que una vez conquistó gigantes ahora se postra, derrotado por su propio error. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Observa la brutal honestidad de esta oración. No hay desvíos ni máscaras, solo el reconocimiento del fracaso y la absoluta necesidad de un nuevo comienzo. David no pide fama, un trono ni aplausos, pide un corazón nuevo, como quien ruega por aire después de casi ahogarse. ¿Cuántas veces has intentado ocultar tus errores, enmascarar el dolor, enterrar los recuerdos? Pero la culpa te encuentra en tus peores silencios. ¿Y cuántas veces has escuchado voces que dicen que no hay restauración para quienes han caído tan profundamente? ¿Qué paz puede existir para un corazón tan herido? Quizás crees que la única opción es llevar esta carga para siempre. Pero ¿y si te dijera que ese no es el camino? Que la verdadera liberación comienza cuando dejas de luchar solo, entregas el peso de la culpa y aceptas que solo Dios puede darte descanso. Porque el poderoso mensaje de esta historia es que, incluso después del error más vergonzoso, la gracia aún puede reconstruir lo que se ha hecho añicos. La culpa que te destruye también puede ser tierra fértil para la sanación que transforma. David descubre que cuando deja atrás el orgullo, experimenta el alivio de la restauración. No es fácil quitarse la armadura y mostrar las heridas. No es sencillo confesar lo que te destruye por dentro. Pero es en este lugar de total vulnerabilidad donde se materializan las promesas de Dios. David comprende que descansar no es rendirse, es confiar en alguien más grande que tu fracaso. Es en este momento de entrega que nace una esperanza sorprendente. Dios no rechaza un corazón quebrantado, no les da la espalda a quienes confiesan sinceramente. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a entregar de una vez por todas el peso insoportable de esta lucha? ¿Estás listo para dejar de huir y dejar que Dios reescriba tu historia?
no con argumentos de condenación, sino con promesas de renovación. Si este mensaje tocó la herida abierta de tu corazón y sientes el deseo de un nuevo comienzo, escribe en los comentarios: Señor, limpia mi ser interior. Declara esta decisión como un acto público de fe y permite que la comunidad comparta este momento contigo. Y si conoces a alguien que lleve una carga similar, envíale este video. Podría ser la herramienta para un cambio que parecía imposible. Y recuerda, tu gesto de darle me gusta y compartirlo es más que un simple clic. Es una invitación para que muchos experimenten la restauración que solo Dios ofrece a quienes ya no soportan luchar solos y eligen descansar en sus manos. El verdadero descanso no es la ausencia de recuerdos dolorosos, sino la presencia real de la gracia y la renovación. ¿De verdad crees que la culpa debe acompañarte para siempre o estás dispuesto a dejar que Dios transforme esa carga en un testimonio? Lo que sucede después en este camino es aún más inquietante de lo que imaginas, porque hay heridas que Dios transforma en puertas a milagros insospechados. Presta atención, porque el impacto de reconectar con Dios puede romper cadenas que parecían eternas. El peso del dolor y el remordimiento se reflejaba en la mirada sombría de Judas Iscariote mientras caminaba por las silenciosas calles de Jerusalén en aquel amargo amanecer. Un sudor frío le corría por la frente, la respiración se le cortaba en la garganta y cada paso resonaba como un martillo sobre el duro mármol de la culpa. La plata tintineaba en sus manos, monedas pesadas como piedras, quemándole la piel, recordándole constantemente el precio de su traición. Judas apretó los puños, con el rostro contorsionado, no solo por la angustia, sino por un dolor existencial que cortaba más profundo que cualquier espada. Había visto los ojos de Jesús esa noche, ojos que ofrecían misericordia incluso ante la traición. Pero ahora, cuando todo había terminado, la aplastante realidad de lo que había hecho no le daba paz. El remordimiento era un veneno lento que corría por sus venas, robándole la paz, la esperanza e incluso la capacidad de soñar con el perdón. He pecado entregando sangre inocente. Estas palabras tan intensas y desesperadas resonaron en el santuario de los sacerdotes, pero nadie allí parecía oír el grito que brotaba de lo más profundo de aquel hombre quebrantado. Mateo 27:4 registra el grito ahogado de quien se dio cuenta demasiado tarde del abismo hacia el que caminaba. He pecado entregando sangre inocente. No hubo respuestas, ni abrazos, ni consuelo. Solo permaneció el silencio sepulcral de las autoridades religiosas, indiferentes al torrente de arrepentimiento que destruía a Judas desde dentro. En su pecho, la lucha era abrumadora. Era como si todas las voces del infierno se alzaran contra él, susurrando: no hay perdón, no hay retorno, estás solo. El tormento del arrepentimiento tardío, el deseo ardiente de deshacer lo irreversible, la sensación absoluta de que nadie podría jamás comprender ni aliviar la carga de su alma. ¿Cuántas veces has sentido tú también que ni siquiera Dios podía ver tu historia sin avergonzarse? ¿Cuántas noches sin dormir, tratando de encontrar descanso para la mente, pero atormentados por oportunidades perdidas, decisiones equivocadas o palabras dichas y no dichas? La culpa es un carcelero cruel. Nos aprisiona en celdas invisibles, haciéndonos revivir el momento del error una y otra vez, como una herida que nunca sana. Y si te identificas con esto, no pienses que es tu debilidad. Es una lucha tan antigua como la humanidad misma. Judas caminó con Jesús, presenció milagros, escuchó la voz de la gracia, pero aún así cayó en el oscuro laberinto del arrepentimiento sin liberación. ¿Te has parado a pensar alguna vez que, como Judas, quizás has llevado cargas durante demasiado tiempo que Dios nunca te pidió que llevaras? ¿Será que en el fondo lo que te detiene no es el error en sí,
sino la negativa a confiar en que las manos del Señor aún pueden transformar una historia marcada por los fracasos en un testimonio de redención? Hay una diferencia colosal entre el remordimiento y el arrepentimiento genuino. El remordimiento nos paraliza, nos deprime, nos hace sentir indignos del toque divino. El arrepentimiento, por el contrario, nos impulsa hacia el abrazo del Padre, abre el camino a la restauración y a una nueva vida. Judas no pudo entregar su dolor en las manos de Dios. Quedó atrapado por el miedo, la vergüenza y el peso de la mirada ajena. Y es precisamente en este punto donde muchos se pierden. Intentan sanar solos la herida que solo puede sanar cuando soltamos toda resistencia y descansamos en los brazos de aquel que comprende la esencia de nuestra lucha. Si sientes que ya no puedes soportar esta batalla interior, escucha, soltar el control no es cobardía. De hecho, es el gesto más valiente que uno puede hacer ante el sufrimiento. El camino a la liberación comienza cuando, en medio de la desesperación, nos atrevemos a ponerlo todo a los pies de Jesús, incluso cuando el mundo dice que ya no hay esperanza, incluso cuando la religión, como en el caso de Judas, solo ofrece un legalismo frío. A Dios no le interesa señalar con el dedo, quiere que entregues cada lágrima, cada fracaso, cada pensamiento de autodestrucción. La historia de Judas es una advertencia. No dejes que la culpa te aísle del único que realmente puede cambiar tu historia. La carga del arrepentimiento no se debe llevar solo. Si Jesús pudo mirar a Pedro después de que lo negara 3 veces y restaurar su corazón, ¿cuánto más hará por ti, que hoy clamas en lo más profundo de tu ser por sanación? La mayor mentira es creer que, por haber cometido un terrible error, no hay lugar para un nuevo comienzo. Jesús mismo cargó con nuestro pecado, nuestra vergüenza, nuestro dolor. Él es el Dios que comprende el tormento de un alma cansada de la lucha. Él dice, déjalo todo en mis manos y descansa. No como alguien que ignora su pasado, sino como alguien que tiene el poder de transformar incluso el mayor tropiezo en el punto de partida de una nueva historia. ¿Has considerado alguna vez que lo que te impide experimentar paz no es la magnitud de tu error, sino la resistencia a confiar verdaderamente en la misericordia divina? El verdadero descanso no reside en intentar justificarte, sino en rendirte. Quizás tu pasado tenga nombres, rostros y olores difíciles de olvidar. Quizás, como Judas, sientas que no mereces una segunda oportunidad. Pero a Dios no le impresiona la magnitud de tu fracaso. Lo que mueve el corazón del Padre es la disposición a entregar de una vez por todas cada pieza rota, sin reservas, sin orgullo, sin miedo. La redención no es para superhombres, sino para quienes tocan fondo y finalmente alzan la vista al cielo. Puedes sentir la liberación llegar cuando dejas de lidiar con la culpa y eliges confiar, aunque sea difícil, en que el perdón es más grande que cualquier condenación interna. Y no te equivoques, la verdadera paz no es la ausencia de recuerdos, sino la certeza de que, en Cristo, tu pasado no define tu futuro. ¿De verdad crees que tu caso es insostenible para Dios? ¿O existe, en lo más profundo, esa chispa de esperanza, ese deseo casi sofocante de ser perdonado, de liberarte de ti mismo? La invitación que resuena hoy es: suelta todo control, toda autoacusación, todo intento de autocomprensión y de una vez por todas, confía en la gracia que nunca retrocede. No naciste para vivir eternamente en el valle del remordimiento. Hay vida, hay restauración, hay descanso para quienes se atreven a creer, incluso sin sentirlo, que el amor de Dios es un escándalo de misericordia. No desperdicies ni un día más intentando cargar con lo que solo Jesús puede cargar. Deja de luchar contra enemigos que ya fueron derrotados en la cruz. Respira hondo. Permítete sentir esta liberación invadiendo tus ruinas más íntimas. Si este mensaje te impactó profundamente, deja un comentario.
Elijo descansar en las manos de Dios y vivir libre de culpa. Declara esto como un acto profético, una decisión pública de que, de ahora en adelante, tu pasado ya no será una prisión, sino un testimonio del poder redentor de aquel que hace nuevas todas las cosas. Pero espera, hay una revelación sobre lo que significa confiar plenamente que podría cambiar tu historia por completo. Lo que sigue es tan profundo que podría desafiar todo lo que alguna vez has creído sobre la culpa, la restauración y el poder de entregarlo todo en las manos de aquel que nunca te abandona. David siente el peso de la persecución incluso en sueños. Cada noche, la sombra de Saúl avanza, sin aliento, con la mirada fija en el horizonte, esperando el momento en que todo pueda estallar en violencia. No hay descanso para quienes huyen sin culpa. No hay tregua para quienes llevan el sentimiento de injusticia ardiendo en su interior, como llamas que consumen las últimas esperanzas de paz. Imagine la escena. Las cuevas húmedas son su refugio, pero también su prisión. El viento gélido corta su carne, pero nada duele más que la sensación de estar solo en una lucha que no eligió. Las personas que una vez aplaudieron sus hazañas ahora lo ven como una amenaza, la fama transformada en una sentencia. A cada paso, David carga no solo con el miedo a ser capturado, sino con la incómoda pregunta: ¿qué hice para merecer esto? Saúl, consumido por los celos y la paranoia, alimenta rumores y envía soldados despiadados. La justicia parece distante, irrelevante ante el odio gratuito. David podría elegir el camino obvio, vengarse, tomar en sus manos la reparación que nunca llega, pero sorprendentemente hace lo que pocos harían. Entrega el peso de su cansancio y su deseo de venganza en las manos del Señor. En paz me acostaré y también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Salmo 4:8. El versículo resuena como un abrazo reconfortante en el corazón. Solo hay verdadero descanso cuando uno cede el control, cuando deja de buscar justicia por su propia mano y descansa en la certeza de que Dios está atento a cada sufrimiento, cada lágrima, cada injusticia sufrida en silencio. Es imposible no traer esta escena al presente, a tu vida diaria, donde la injusticia parece ser moneda corriente. ¿Te has sentido así alguna vez? Acusado injustamente, blanco de chismes, víctima de falsas acusaciones o simplemente ignorado cuando lo único que hiciste fue intentar hacer lo correcto. Quizás has perdido el sueño imaginando qué harías si pudieras vengarte, sintiendo el veneno del autocastigo y el autosabotaje corriendo por tus venas. El ciclo es cruel. Cuanto más luchas por demostrar tu valía, más parece que el mundo se te cierra. La ira se convierte en un nudo en el estómago y la necesidad de rendirse se mezcla con el deseo de ver al otro pagar por lo que hizo. Pero la paz, esa paz que buscas con tanta sed, ¿realmente surgirá de la venganza? ¿O existe una libertad que solo se puede encontrar al entregar esta carga, esta lucha agotadora, en las manos que realmente tienen el poder de cambiar la historia? Dios te dice hoy, no cargues con la responsabilidad de corregir cada injusticia. No caigas en la trampa de buscar tu propia justicia con métodos que solo profundizan la herida. La invitación es clara, casi escandalosa en su radicalidad. Dios te dice hoy, ¿ya no puedes soportar esta lucha? Déjalo todo en mis manos y descansa. Esto no significa volverse complaciente, sino confiar. No significa ser pasivo, sino reconocer los límites de lo que está en tus manos y rendirte a la autoridad superior, la que ve más allá de la superficie de los hechos. El autocastigo no repara el pasado. El autosabotaje solo perpetúa ciclos de culpa y dolor. Lo que Dios propone es algo más: sanación para el alma, liberación del pasado, apertura a un futuro donde el descanso es real, porque la justicia está en el control de aquel que nunca falla. El momento wow de esta historia es cuando David, con Saúl vulnerable y a su merced, decide no tomar represalias.
No es debilidad, es la fortaleza de alguien que sabe dónde depositar su confianza. Es el giro que desafía la lógica del mundo. Ganar no se trata de destruir al otro, sino de elegir un camino donde dejas de ser prisionero del dolor. ¿Has considerado alguna vez que tu paz podría residir precisamente en esta entrega radical? En soltar el control, en confiar en que la justicia de Dios es infinitamente más perfecta que la venganza humana. Muchos dicen que perdonar es olvidar, pero la verdad que se enseña aquí es aún más profunda. Perdonar es descansar, es renunciar al derecho a herir para permitir que Dios escriba un nuevo capítulo donde te liberas de la prisión del resentimiento. Y ahora sé honesto. ¿Has descansado de verdad o te has dejado devorar por pensamientos de venganza, autodesprecio y autosabotaje? ¿Has buscado en tus propias manos la justicia que solo puede provenir de la fidelidad de Dios? ¿O tienes el coraje de soltar, de confiar, de descansar de verdad? La verdadera fuerza reside en rechazar el ciclo de violencia interna y externa, en mirar al cielo y declarar: solo tú, Señor, me haces vivir seguro. ¿Por qué seguir luchando solo cuando todo lo que Dios te pide es que dejes esta batalla en sus manos? Este mensaje no es para quienes se sienten cómodos, sino para quienes ya no pueden soportar esta lucha agotadora que los mantiene despiertos por la noche, que les acelera el corazón con angustia y un deseo de autocomplacencia. Si esta palabra tocó una herida en tu interior, si reconoces que te has estado castigando o intentando castigarte por lo que has sufrido, te reto a declarar con valentía en los comentarios: abandoné la venganza y descansé en la justicia de Dios. Este comentario es más que un gesto, es una postura espiritual, una entrega consciente al único juez capaz de transformar el dolor en libertad y el cansancio en verdadero descanso. No silencies esta voz que clama por sanación interior. Sé valiente. Escribe como quien rompe cadenas y allana el camino para una nueva historia de descanso, confianza y verdadera paz. Pero eso no es todo. Algo aún más profundo sobre la liberación del peso del pasado está a punto de revelarse y podría transformar radicalmente la forma en que ves todo lo que te aprisiona. Lo que sigue desafía la lógica de quienes creen que la vida debe ser una secuencia interminable de batallas sin ganar. Prepárate, porque la clave de la libertad puede estar donde menos te lo esperas. El sol ardía implacablemente en la piel de Elijah mientras seguía adelante, arrastrando los pies por el polvo del desierto. Cada paso era un esfuerzo inmenso para alguien que ya había enfrentado tormentos internos mayores que cualquier tormenta real. No había nadie allí para verlo, ni miradas de aprobación ni aplausos. Elijah, el que había desafiado a reyes, se había enfrentado a multitudes y había visto caer fuego del cielo. Ahora se encontraba reducido a un hombre exhausto, aplastado por el peso insoportable de su propia alma. Cargaba con el peso de la decepción, el amargo sabor del fracaso. Después de todo lo que había hecho, seguía siendo perseguido, incomprendido, solo. En su mente, repetía en silencio: «¿Ya no puedo soportar esta lucha?». Cada vez que miraba a su alrededor, solo veía arena, calor y vacío. En el fondo, quizás haya sentido ese mismo peso después de un fracaso, ese silencio interior que se instala cuando tus expectativas se desmoronan, cuando te das cuenta de que eres inútil, cuestionándote si tanto dolor tiene algún propósito. Elías no solo huía de las amenazas de Jezabel o de las presiones externas, intentaba escapar de la asfixiante sensación de inutilidad, de la profunda sensación de haber fracasado justo cuando más se esperaba de él. Allí, bajo un arbusto, el profeta cayó de rodillas, desplomándose entre lágrimas y oraciones, pidiendo a Dios que le quitara la vida. Ya no veía sentido a continuar. Quizás usted haya orado, llorado y suplicado así, creyendo que no hay salida cuando todo se derrumba.
En su debilidad, Elías representa a todos aquellos que tras errores o decepciones pierden la esperanza de empezar de nuevo, sintiendo que ya no pueden sostener su propio camino. Pero es precisamente en este punto de agotamiento absoluto, cuando Elías clama desde su alma, que la ayuda celestial llega inesperadamente. Un ángel toca su hombro y le ofrece pan horneado sobre brasas y una jarra de agua fresca. Levántate y come, porque el camino es largo para ti. Primera Reyes 19:7. No hubo reproche, ninguna acusación por haber flaqueado. Dios mismo no despreció el fracaso del profeta, sino que respondió a su dolor con cuidado y provisión. Este momento es la revelación de que las promesas divinas van mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver en el abismo del desánimo. Tal vez tú también estás esperando una voz de condenación en momentos en que piensas que no puedes soportarlo más, pero lo que Dios ofrece es descanso, verdadero descanso, descanso profundo, descanso que restaura el alma y le devuelve el sentido al viaje. No es el final del camino cuando tropiezas. Es allí donde Dios extiende su mano, renueva tus fuerzas y susurra a tu corazón. Todavía hay un propósito para ti. Deja la culpa, el miedo y el sentimiento de inutilidad en mis manos y simplemente recibe mi cuidado. Mientras el ángel alimenta a Elías, descubre que Dios no está atado al pasado. La lucha no necesita afrontarse con las propias fuerzas. Hay una invitación al descanso, porque Él es quien sostiene cada paso. Esta renovación no es solo física, sino espiritual. Elías encuentra el coraje para levantarse, para continuar, y se da cuenta de que su historia aún no ha terminado. ¿Cuántas veces pensamos que los fracasos nos descalifican, que no somos dignos de nuevas oportunidades? Sin embargo, las promesas del Señor no dependen de nuestra perfección, sino de su fidelidad. El secreto está en entregarle todo lo que nos agobia y confiar en que, incluso cuando ya no podamos soportarlo, Él está listo para llevar la carga con nosotros. Descubrir esto cambia por completo el significado de cualquier desierto. No es un lugar de muerte, sino de un nuevo comienzo. ¿Y si lo que siempre has oído sobre el fracaso es incompleto? ¿Es realmente cierto que Dios solo usa a quienes nunca se equivocan, a quienes siempre ganan? La historia de Elías desmiente este mito. Dios no cancela a sus hijos cuando caen. Al contrario, los levanta, los nutre y les revela destinos aún mayores. Descansar, aquí, no es rendirse, sino confiar en que hay una fuerza más allá de la nuestra, un cuidado invisible que nos prepara para un nuevo camino. Y es en ese preciso momento, cuando todo parece perdido, que lo imposible de Dios comienza a manifestarse. Imagina, ¿qué pasaría si en lugar de esconderte de tu propia historia, decidieras depositar todas tus incertidumbres, todo tu agotamiento, todo el peso de no sentirte suficiente en manos del Creador? ¿No sería ese el verdadero significado de encontrar el verdadero descanso? Jesús mismo reafirma esta invitación. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Cuando tus fuerzas se acaben, Él no te pedirá explicaciones, simplemente abrirá sus brazos para recibir tu cansancio y transformar tu dolor en testimonio de victoria. Ahora mira en tu interior. ¿Cuántas veces te has condenado pensando que ya no merecías empezar de nuevo, que el fracaso significaba el fin? ¿Cuántas noches de insomnio, cuántas lágrimas ocultas, cuántos "ya no aguanto más esta lucha" resonaron en tu corazón? ¿Has notado cómo la voz del desánimo intenta alejarte de la promesa del descanso? No aceptes este engaño. Dios reescribe historias con manos tiernas, renueva propósitos donde antes solo había cenizas. El mismo Dios que resucitó a Elías quiere resucitarte ahora. ¿Qué necesitas dejar en sus manos hoy para finalmente experimentar esta paz que no depende de las circunstancias ni del desempeño? Si este mensaje ha nutrido tu alma cansada, declara en los comentarios: Señor, entrego mi carga y acepto tu cuidado.
Haz de este acto público una oración de confianza, un paso hacia la verdadera libertad emocional. No te contengas, abre tu corazón y recuerda, hay algo que pocos comprenden. Dios nunca pierde el control, incluso cuando todo se nos escapa de las manos. Pero eso no es todo. Hay un detalle en esta historia de superación y descanso que puede revolucionar tu comprensión del amor divino. Y lo que sigue revelará algo aún más profundo sobre cómo Jesús cuida de quienes están a punto de rendirse. José se inclina sin aliento, con los ojos llenos de lágrimas, ante los hermanos que una vez lo arrojaron a una cisterna oscura, como el dolor que quizás lleves en el corazón. El aroma de la sala del trono egipcio mezcla especias y sudor, pero el verdadero peso allí no es el oro ni la corona, es la silenciosa carga del recuerdo. Tiemblan ante él, esperando venganza. Pero José, ahora gobernador, carga con otra lucha, el poder de perdonar, no solo a quienes lo traicionaron, sino al niño herido que lleva dentro, aplastado por el pasado. ¿Cuántas veces, mirándote al espejo, has sentido que nunca podrás dejar atrás el daño que te hicieron, o peor aún, los errores que cometiste? ¿Cuántas noches tus pensamientos repiten viejas escenas, en un ciclo interminable de arrepentimiento, culpa o deseos de venganza mal disimulados por frases como «ya lo superé»? Es en este punto que el mensaje de Dios te llega hoy. Te das cuenta de lo difícil que es dejar ir el pasado, de lo imposible que puede parecer perdonar a los demás, pero perdonarte a ti mismo suena como un abismo aún más profundo, donde resuenan voces que dicen que no mereces descanso ni paz. Los hermanos de José están ante él, inclinándose, esperando su merecido castigo. La escena es la cumbre del drama humano. Los heridos tienen todo el poder para devolver el dolor, pero, inesperadamente, José no. Llora a gritos, tan fuerte que sus oficiales lo oyen. Él, que fue vendido como esclavo, perdió años de su juventud, fue condenado injustamente, mira a los ojos a los responsables y dice: «Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo encaminó a bien, para lograr lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente». Esta declaración no es solo un gesto de bondad hacia sus hermanos, es un acto de liberación personal. Es la ruptura definitiva con la prisión de la amargura. Fíjense, José no reescribe el pasado, no borra el dolor, no finge no haber sufrido. Mira todo lo que parecía ruina, abandono y traición, y descubre, en medio del sufrimiento, que Dios pudo transformar el barro en fuente de vida. Esta misma invitación se extiende a ti hoy. Dejar que la mano divina guíe lo que fue dolor en una promesa. Transformar la derrota en un nuevo comienzo y luego, finalmente, experimentar un descanso que no viene del olvido, sino de la entrega. ¿Has notado alguna vez que, a menudo, el mayor enemigo de tu paz no es la persona que te lastimó, sino tu propio corazón lleno de autocondenación? Quizás luchas cada día por ser perfecto, castigándote en secreto por errores del pasado, diciéndote que no mereces ser feliz, que debes pagar por lo que hiciste o dejaste de hacer. Pero, ¿y si te dijera que este ciclo de culpa no es la voz de Dios? Que al contrario, el mensaje que Él susurra a tu corazón es: «Dame la carga imposible de soportar. Descansa, porque soy experto en transformar las lágrimas en un futuro bendecido». José comprende esta verdad en el momento en que se libera de las ataduras internas del resentimiento, y ahí es donde ocurre el milagro. El perdón que libera no solo a los demás, sino, sobre todo, a sí mismo. Cuando hablamos de dejar todo en manos de Dios, ¿cuántos piensan que simplemente significa esperar una solución mágica, mientras el veneno del resentimiento aún nos corroe por dentro? Pero la verdadera liberación requiere un paso valiente: renunciar al control sobre la narrativa del pasado, confiando en que incluso lo que otros pretendieron para mal, el Señor puede transformarlo para bien. Y este bien
comienza en ti. No se trata de negar el dolor, sino de permitir que lo atraviese una gracia que no se puede explicar, solo experimentar. El texto de Génesis 50:20 es un momento decisivo porque revela que el plan de Dios no ignora el sufrimiento, sino que lo utiliza como materia prima para una historia mayor. ¿Y cuántas vidas alrededor de José se salvaron porque eligió descansar en el cuidado divino, en lugar de perpetuar las cadenas del dolor? Ahora mira en tu interior. ¿Cuánto tiempo llevas cargando con los escombros de la autoacusación, reviviendo las mismas caídas y juzgándote indigno de empezar de nuevo? Tras el miedo a no poder perdonarte, se esconde una mentira que necesita ser confrontada, que tu pasado puede definirte más que la voz de Dios. Pero Él, a diferencia de las voces de la culpa, no borra tus caídas, las abraza y desde allí da vida nueva. ¿Qué pasaría si te atrevieras a confiar en que el perdón de Dios es real, presente, inmediato, y que tu descanso ya no depende de lo que puedas reparar, sino de lo que Jesús ya hizo por ti? Respira hondo ahora mismo. Deja que el eco de esta historia bíblica se refugie en tu alma agotada. ¿Te imaginas el alivio de José al liberar el veneno que había reprimido durante tanto tiempo? Imagina la paz silenciosa tras las lágrimas, no porque el dolor nunca existió, sino porque ya no es la última palabra. Así funcionan las promesas de Dios. Transforman la historia de los oprimidos, sanan a los heridos por dentro y animan a quienes ya no soportaban luchar solos contra el peso de su propia historia. Y este proceso, aunque sobrenatural, comienza con un gesto sencillo, humilde y profundamente valiente. Decidir no dejarse aprisionar por el pasado, entregar la amargura y el deseo de castigo, el resentimiento y la autocrítica en las manos del Señor. Esto es más que un consejo religioso, es una verdadera clave para experimentar paz y liberación emocional. ¿Y tú? ¿Es tu pasado realmente mayor que la promesa de Dios para tu vida? ¿Tiene el castigo autoimpuesto algún poder para redimir tu corazón? ¿O es aceptar el perdón, tanto para los demás como para ti mismo, la puerta a ese descanso que buscas con tanta desesperación y que nunca encuentras luchando solo? Haz de este momento un punto de inflexión. Declara en los comentarios si tienes el coraje de soltar este peso. Escribe: me rindo al perdón de Dios, como un acto público para romper cadenas internas y abrir tu corazón a lo que solo Él puede hacer. Porque créeme, lo que está a punto de revelarse sobre el verdadero significado de este descanso puede trastocar tu comprensión. Aquí es donde muchos se dan por vencidos, pero solo quienes se atreven a perseverar experimentan lo inexplicable. El secreto está más cerca que nunca. Una mirada al otro lado de aquel pasillo lleno de fariseos y dudas bastaba para sentir el peso de ser juzgada indigna. Entre el intenso olor a aceite y los pies polvorientos del maestro, aquella mujer cargaba sobre sus hombros el peso de todo un mundo de acusaciones. Cada susurro burlón, cada dedo acusador, cada frase no dicha pero profundamente sentida. Allí no había cabida para la dignidad, solo la carga invisible y las marcas que solo conocen quienes viven bajo acusaciones. Un corazón acelerado, ojos llorosos, aliento entrecortado por el miedo y la vergüenza. Allí no tenía nombre, solo la etiqueta de pecadora, como si todos pudieran medir su valor por las decisiones de su pasado. En un movimiento valiente y desesperado, se arrojó a los pies de Jesús, lavándolos con sus lágrimas y secándolos con su propio cabello, como diciendo: no soporto más esta lucha, no puedo soportar tantas acusaciones. Fue como si ella, en ese momento, hubiera escuchado una voz que atravesaba el tiempo: Dios te dice hoy, ¿no soportas más esta lucha? Déjalo todo en mis manos y rest. Sus miradas cortaban como cuchillas. Si de verdad fuera profeta, sabría quién y qué es esta mujer que lo toca.
Pero Jesús, que ve más allá de máscaras y etiquetas, responde con silencio y gracia. No repite frases preparadas, ve la esencia, sondea las heridas sin curar y percibe el grito silencioso del alma que ya no soporta tanta condena. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido el peso de no ser perdonado, de coleccionar miradas que te disminuyen y frases que te distancian incluso de ti mismo? ¿Cuántas veces has cargado, solo, con una guerra de voces internas que te dicen que no mereces empezar de nuevo, que tu error es mayor que el amor de Dios? Y si, en el fondo, el mayor sufrimiento no fuera el pecado en sí, sino las cadenas de la acusación, esta lucha que te impide descansar y ser libre, en el momento en que esa mujer, sin palabras, ofreció todo lo que tenía, lágrimas, perfume y vergüenza, Jesús rompió el ciclo de acusaciones. No dialoga con quienes acusan, ignora la hipocresía disfrazada de religión y habla directamente al corazón que está dispuesto a soltar la vieja carga. Por eso te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7:47. Esto no es una mera afirmación teológica, es un decreto de libertad emocional. Por mucho que insistan en mantenerte atado al pasado, Jesús ofrece un futuro de descanso y sanación. Quien ama, quien se entrega, quien se arroja vulnerable a sus pies, recibe el poder de depositar las acusaciones en sus manos y finalmente respirar aliviado. ¿Has experimentado esta libertad? ¿O sigues siendo prisionero de lo que dicen los demás? O peor aún, de lo que tú mismo repites a diario. Quizás ya lo has intentado todo. Silenciar voces, refutar críticas, defenderte hasta el cansancio. Pero la verdadera liberación no depende de la aprobación del mundo, sino de escuchar y creer la palabra que Jesús dice sobre tu vida. Él no te define por lo que otros han hecho o dicho de ti, sino por el amor que encuentra en tu corazón cuando te entregas y dejas todo en sus manos. Descansar entonces es más que dejar de intentar complacer a los demás. Es un acto radical de fe, una declaración de que la voz que realmente importa ya te ha llamado por tu nombre y te ha declarado limpio. A partir de ese encuentro, toda acusación pierde su poder, toda lucha interior encuentra paz. El pasado ya no determina tus pasos. El perdón de Cristo te libera para vivir sin temor al mañana. ¿De verdad lo crees o aún cargas con una cruz que Él ya cargó sobre sí? Cuestiona esta lógica del autocastigo ahora. ¿Realmente necesitas seguir condenándote como si no hubiera suficiente gracia en la cruz? ¿O es esta insistencia en combatir las acusaciones, en el fondo, una forma de no creer del todo que el perdón es completo, absoluto, y que la voz de Jesús prevalece sobre cualquier otra? ¿Cuántas veces has reiniciado tu vida y aún así has sentido que las voces del pasado regresan para recordarte lo que eras, como si fuera imposible ser una nueva criatura? ¿Cuántas puertas se han cerrado por miedo a no ser aceptado? ¿Cuántas relaciones se han estancado porque te sentías indigno de amar o ser amado? Este dolor de vivir bajo acusaciones es tan intenso que, a veces, incluso dudas, ¿puede Dios seguir usándome? Pero escucha, Jesús no consulta tu historia para decidir tu destino. Ya ha cancelado en la cruz toda acusación que te impedía avanzar. La historia de la mujer a los pies de Jesús es más que un simple episodio antiguo. Es el retrato de cada persona que lucha por sentirse digna, que lucha a diario contra sentimientos de incompetencia, que solo desea un momento de paz en un mar de exigencias. Cuando escuchó de labios del Salvador que sus pecados fueron perdonados, fue como si todas las cadenas invisibles se rompieran en un instante. Esta promesa sigue vigente hoy. La libertad, el descanso y la redención están disponibles para quienes confían y lo entregan todo en las manos del Señor. ¿Qué te impide aceptar este regalo?
¿Es tu autocrítica, el miedo a la mirada ajena, la vergüenza que parece no desaparecer nunca? ¿O es simplemente el hábito de luchar solo cuando la invitación es clara? Déjalo en mis manos y descansa. ¿Qué tal si haces un gesto de valentía ahora? Si te identificaste con este recorrido de acusaciones y batallas internas, deja un comentario con una frase que simbolice tu nuevo comienzo. Escribe: acepto el perdón de Dios y descanso en sus manos. Haz de esta declaración un hito, no solo ante quienes te juzgan, sino especialmente como un testimonio ante ti mismo y ante el cielo. Deja de llevar una carga que Jesús ya te quitó. Suelta la lucha injusta contra las voces que no conocen tu corazón. Tu historia no termina en condenación, sino en libertad. Dios te dice hoy: ¿ya no puedes soportar esta lucha? Déjalo todo en mis manos y descansa. El siguiente relato bíblico revela una realidad aún más profunda sobre la entrega, la dependencia y la provisión sobrenatural. Lo que sigue desafía cualquier lógica humana sobre la confianza y el cuidado divino. Prepárate, porque la verdadera provisión nace precisamente cuando todo parece estar a punto de terminar. La barca se mece como una hoja al viento, pero no es una tormenta cualquiera, ni un miedo cualquiera. Los discípulos sudan profusamente, con las manos aferradas a la madera resbaladiza, los ojos abiertos por la furia de las aguas que amenazan con tragarse vidas y sueños. Entre gritos y rocío salado, la pregunta estalla en el aire, cruda y desgarradora. No les importa que perezcamos. Marcos 4:38. No solo temen naufragar, sino que experimentan el abismo de toda la lucha silenciosa que nadie ve. Es el desfallecimiento de las fuerzas tras tanto luchar, sin resultado, sin alivio, sin respuesta. Es en estas horas de tormento que el alma clama por descanso, y toda esperanza parece demasiado frágil para no ser arrastrada por el vendaval. ¿Conoces también esa sensación de estar a la deriva, sin apoyo, preguntándote si a alguien realmente le importan tus traumas, tu cansancio, las cicatrices que parecen no sanar nunca? En el pesado silencio de esa barca hay un eco universal. La duda de si a Dios realmente le importan los viejos dolores, las heridas abiertas que insisten en sangrar. El trauma de los discípulos no fue solo el miedo a la muerte física, sino la ausencia de respuestas, el sentimiento de abandono, la sensación de que el cielo mismo cierra sus cortinas cuando más se necesita la luz. ¿No es así como se manifiestan los viejos traumas? Sobreviviste, pero cargas con un peso invisible, como si cada nueva ola reabriera cicatrices que nadie ve. Y mientras todos a tu alrededor parecen pedirte fuerza, te preguntas: ¿cuánto tiempo soportaré esta lucha solo? En este escenario caótico, Jesús duerme, y esto es escandaloso. ¿Cómo puede descansar mientras todo se derrumba? ¿Cómo puede haber paz en un contexto donde todo y todos claman por ayuda? La respuesta de Jesús no es la de un maestro indiferente, sino la de alguien que conoce el secreto de la verdadera confianza. Se levanta, enfrenta el viento y, con palabras cuya autoridad atraviesa la tormenta, silencia el mar. En este milagro reside no solo el poder de calmar la naturaleza, sino la revelación de que hay verdadero descanso cuando la batalla se entrega en manos de Dios. Es cuando pones tu angustia ante Él, y no solo los problemas del día, sino toda la historia de rechazo, abandono y miedo a no ser escuchado. Ahí, en el ojo de la tormenta, está la invitación: soltar el control y dejar que Él guíe. No se trata solo de sobrevivir, se trata de aprender a confiar en que hay una preocupación que trasciende la comprensión humana. Génesis 41:51 contiene una respuesta tan poderosa como perturbadora. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. José, una vez rechazado por aquellos de quienes más esperaba amor, expulsado de su propio hogar, arrojado a fosas y prisiones, también conoció el amargo sabor de traumas que parecían imposibles de superar. Pero
En la cúspide de su restauración, José reconoce: Dios es capaz de transformar lo que fue martirio en una memoria resignificada, capaz de hacer olvidar el dolor, no a través de la amnesia, sino a través de la redención. Es como si, finalmente, al soltar el timón, al dejar de luchar solo, al depositar todo ese peso en manos superiores a las suyas, se instalara la verdadera paz. No es que el pasado deje de existir, sino que pierde el poder de dictar su presente. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has encontrado remando contra viejas tormentas, luchando por demostrar tu fuerza, deseando en secreto que alguien se subiera a ese bote y calmara tus recuerdos más oscuros? ¿Cuánto tiempo cargarás con dolores que no causaste, pero que decidieron asentarse en los pliegues de tu alma? Y si el verdadero milagro no es solo sobrevivir a la tormenta, sino permitirte descansar mientras Dios obra. ¿Estás dispuesto a soltar el control y confiar, incluso cuando todo parece gritar que no hay solución? Esta historia de los discípulos no se trata solo del miedo al presente. Aborda directamente los traumas que acumulamos todas las noches sin dormir, el peso del agotamiento emocional que insiste en regresar en nuestros momentos más frágiles. Aún así, Jesús demuestra que su verdadera presencia no se trata solo de resolver problemas externos, sino de ser el refugio que nunca falla, el consuelo que nunca se va, la voz que acalla el tormento de los pensamientos desbocados. No solo ordena al viento que se detenga, te invita a descansar y relajarte, incluso cuando todo parece insignificante. En medio de la lucha hay una propuesta radical: déjalo todo en mis manos y descansa. La invitación es despiadadamente profunda. ¿Aún crees que debes encargarte de todo? ¿La cultura de la fuerza te ha mantenido prisionero de batallas que Dios ya te ha pedido que abandones? ¿Cuántas cicatrices podrían sanar? ¿Cuántos traumas cobrarían un nuevo significado si el control finalmente estuviera en manos de aquel que puede transformar el dolor en paz? A menudo no es la tormenta la que necesita terminar, sino el ciclo de autorrechazo, autocastigo y autoexigencia que perpetúas por miedo a parecer débil. Pero el verdadero heroísmo espiritual es reconocer tus propios límites y arrojarte en los brazos de aquel que nunca falla. Siente el peso de esos años, esas noches de insomnio, el agotamiento de intentar resolverlo todo solo. ¿Qué pasaría si hoy dieras el salto de fe y soltaras ese timón? Y si el secreto para superar el trauma no fuera luchar más, sino confiar más. Escribe en los comentarios un acto de valentía, un grito de liberación. Elijo confiarle mi dolor a Dios. Declara públicamente este deseo, porque mientras expreses fe, el cielo te favorece. Tu comentario puede ser una semilla de restauración para quienes lo lean. Puede ser la palanca para tu propio milagro. No subestimes el poder de una declaración de fe. Puede ser el comienzo de tu proceso de sanación. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoció que ya no podías llevar este peso solo. Y esto no es casualidad, es un llamado directo del cielo, un recordatorio de que no fuiste creado para vivir exhausto, angustiado o sintiéndote abandonado. Quizás esta batalla te ha hecho pensar que Dios te ha olvidado, que tus oraciones están siendo ignoradas, que nadie entiende lo que sientes cuando cierras los ojos y el silencio de tu alma grita más fuerte que cualquier ruido del mundo. Pero hoy escuchaste y sentiste que hay esperanza, no una esperanza frágil y condicional, sino una esperanza viva y firme, anclada en las promesas eternas de aquel que nunca falla. Todas las historias que escuchaste aquí, todo el dolor relatado, cada lágrima, cada llanto, nada fue en vano. Dios usó cada una de estas palabras para recordarte que Él sigue en control, incluso cuando todo parece perdido. Y ahora, ante esta presencia que te rodea y esta paz que brota en medio del caos, te invito a un momento sagrado. Pero primero, respira hondo.
Sí, respira, porque ahora es el momento de descansar de verdad. Ha llegado el momento de entregarlo todo en manos de aquel que nunca duerme, nunca llega tarde y nunca te abandona. Oremos juntos, no como un ritual vacío, sino como un clamor profundo del alma, pidiendo ayuda y creyendo con fe que algo está empezando a cambiar. Señor, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que ha llegado al final de este mensaje. Padre, conoces el cansancio que pesa sobre sus corazones, las noches de insomnio, los pensamientos que insisten en herirlos, las voces que intentan convencerlos de que no tendrán éxito. Pero ahora, Señor, ponemos todas estas luchas en tus manos. Cada miedo, cada frustración, cada trauma oculto, te lo entregamos todo. Que esta alma sienta ahora el toque de tu presencia, que tu espíritu traiga consuelo, fortaleza y una nueva perspectiva. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento comience a llenar cada rincón vacío. Declaro, con autoridad en el nombre de Jesús, liberación de toda opresión emocional, sanidad de toda herida profunda y verdadero descanso para cada corazón cansado. Amén. Si sentiste que esta oración te conmovió, escribe en los comentarios: me entrego por completo a Dios. Esto no es solo un comentario, es un acto de fe, una declaración pública de que estás listo para vivir la nueva vida que Dios tiene para ti. Comparte este video con alguien que conozcas que esté pasando por un momento difícil, porque lo que recibiste aquí podría ser la respuesta que esa persona necesita con tanta urgencia. Y suscríbete al canal ahora mismo. Sí, ahora mismo, porque aquí no estás solo. Formas parte de una comunidad de fe que cree que las promesas de Dios siguen cumpliéndose. Y mira, el video que aparece en pantalla es una continuación de este viaje. Si este mensaje te identificó, lo que estás a punto de descubrir en este video podría cambiar tu vida aún más. No te vayas sin verlo, porque lo que viene a continuación podría ser justo lo que necesitas para tu liberación total. Haz clic ahora. Si llegaste hasta el final, comenta abajo: me conmovió este mensaje. Esto demuestra que no solo lo viste, sino que viviste cada segundo de esta experiencia. Y si este mensaje te llegó al corazón, dale a me gusta como muestra de gratitud. Suscríbete y activa las notificaciones. Esto es más que apoyar el canal, es una semilla de fe plantada en el mundo digital. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Mateo 11:28. Esa es la promesa, esa es la verdad, ese es el comienzo de un nuevo camino. Nos vemos en el próximo video. No dejes que esa llama se apague. Jesús te espera.